El macrismo está cada vez más parecido al menemismo. Esto que durante la campaña electoral presidencial era una especie de chicana que se tiraban unos a otros, voy a tratar de hacerles, de proponerles un paralelo casi técnico de esta historia. No hubo un único menemismo, hubo un primer menemismo, que fue el menemismo de la prosperidad y de cierto crecimiento, que se corta ya por el año 95, cuando se le acaba la guita. A Domingo Cavallo y a Menem, los acreedores externos les hacen un torniquete y le dicen, muchachos, no hay más plata. La plata había entrado vía las privatizaciones y ahí, igual que le pasó a Mauricio Macri, tienen que arrancar con un acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI del menemismo se firma poco antes de las elecciones, por eso sus efectos no se sienten. Y en aquel momento también se dijo que el acuerdo con el FMI iba a ser beneficioso. A partir de ahí, a partir de ese 95 de Menem, arranca un periodo, el segundo menemismo, que es el periodo más recesivo, donde crecen los índices de pobreza, donde se explota la inseguridad en la Argentina. Hay una correlación muy directa entre el 95, que es el efecto tequila, cuando se duplica la desocupación en la Argentina, y a partir del 96, cuando empiezan a crecer la tasa de homicidios en la Argentina. Esto, hoy por hoy, que lo que antes era una hipótesis en la campaña electoral, Macri-Scioli, hoy más o menos técnicamente uno puede empezar a establecer paralelos inquietantes. Y si no me creen, hoy ¿quién ha venido acá a cenar con Macri? Christine Lagarde, la titular del FMI, que viene a darse el abracito después de haberle entregado 50.000 millones de dólares en líneas de crédito que van a tener que entregarse contra cumplimiento de una serie de compromisos, igual que se había comprometido Menem y que se había comprometido Cavallo. Hay una diferencia, y es que aquel modelo de Cavallo estaba anclado, la convertibilidad anclaba el peso al dólar, y eso generó que todo eso estallara recién más tarde, en el año 2001. Acá el gobierno tiene la herramienta para devaluar, en lo que va de un año devaluó un 75%, y este efecto de devaluación, si bien se va trasladando a precios, le está permitiendo a algunas economías regionales una cierta reactivación, y por ahí es donde el gobierno espera tener algún grado de alivio en toda esta historia, se verá. Otro paralelo interesante es que si ustedes escucharon atentamente la conferencia de prensa que dio el otro día el presidente Mauricio Macri, eligió y habló de cuáles van a ser las ramas de actividad a las cuales va a apostar la Argentina, y no figura la industria. Habló de la energía, habló del campo, habló de los servicios, ¿sí? Los servicios bancarios, pero no habló de la industria. O sea, la industria, igual que le pasó al menemismo, sigue siendo una de esas cosas incómodas, que no cierran el modelo, que no les interesa, que no los seduce, que no les parece bien, a todos se llenan la boca hablando de las pymes y qué sé yo, pero a la hora de intentar tener políticas proactivas hacia los mayores generadores de empleo, no pasa nada. Y por último está la corrupción. La corrupción ahora, aquella corrupción que hizo famosa al menemismo, que fue de diferente estilo que la corrupción del tramo final del kirchnerismo, es una corrupción que ya empieza a instalarse en la agenda de Cambiemos. La respuesta del menemismo era sencilla. El funcionario procesado se iba. Lo bancaban hasta la puerta del cementerio. Una vez que lo procesaban, se iban. El kirchnerismo no era así. Procesaban a los tipos, igual los seguían bancando hasta que después nada, no los podían sostener más, o cuando se fueron terminaron presos. El macrismo tiene una política diferente. Cortan a los eslabones menores, a los tipos menores, los tiran a un costado y dicen, ven que no somos iguales, ya hicimos algo con los eslabones menores. Pero ¿qué empieza a suceder? Que son tantos los escándalos, escandaletes, escandalotes, escandalitos de corrupción que van saltando, que uno dice, ¿y estos eran los que venían a hacer algo diferente? ¿Dónde está lo diferente? Porque además la corrupción en la alianza Cambiemos, que recordemos que son 3 socios, por ahora está afectando a 2 de los socios, al PRO y a la Unión Cívica Radical. Claro, la coalición cívica, que es la de Carrió, casi no maneja distritos. Quien no maneja presupuestos difícilmente tenga escándalo de corrupción. Pero por ahora la coalición cívica viene zafando. Recordemos, y lo hemos contado aquí en GPS, que hay
dos intendentes radicales de dos capitales de provincia que están procesados. Uno por narcotráfico, que es Sergio Barisco, que estuvo acá, y la otra es Aida Yala. Después vamos a contar esta noche en GPS la respuesta que nos ligamos ahí del Chaco, de la gente del sindicalista amiguito de Aida Yala, que fue procesado junto con ella por inventar una empresa fantasma para tercerizar el servicio de recolección de residuos. Pero empiezan a caer también los escándalos de corrupción del PRO propiamente. El mejor caso, el caso que ha escalado a un nivel que ya tienen que haber respuestas de parte de los propios actores, es el de los aportes truchos. Y ahí uno puede decir, ojo, porque había un antecedente interesantísimo en lo que pasó con Gabriela Michetti. Gabriela Michetti, recuerden, el día de los festejos del triunfo electoral, alguien que nunca se supo quién era, digamos, queda detenido un agente de policía, pero no el tipo, otro cómplice que tenían, ¿quién sería? Algún miembro de un servicio de inteligencia, alguien que quería hacer un daño, que tenía el dato preciso, le roba una cantidad de dinero a Michetti que no estaba declarado, plata negra. Y ella dice que era plata de la fundación. Y después van citando a todos los que supuestamente aportaron plata y dicen, sí, yo aporté plata. Y qué casualidad, todos aportaron plata en efectivo. Dijeron que habían aportado plata en efectivo. Uno puede decir, bueno, ¿los prepararon para que dijeran que habían aportado esa plata porque la plata era negra y no lo podían justificar? Puede ser. Se ve que después de este papelón que había hecho la vicepresidenta, insisto, la vicepresidenta, y que la causa, que era una causa federal por lavado, fue como degradada a una causa en lo penal económico, un delito menor, como un delito de evasión impositiva, fue convertida en un delito menor. Claro, el gobierno acababa de asumir, pero no fue tan escandaloso como esto que ahora está trascendiendo y está en boca de la gobernadora María Eugenia Vidal, del propio presidente Mauricio Macri, porque todos se miran entre sí, como en el juego del gran bonete, y dicen, no, yo no fui. Pero alguien hizo todo esto. Es más, es tan obsceno lo que está pasando que ya ni siquiera hace falta investigación judicial. Los jueces, los 3 jueces que están investigando, van más lento. Claro, ellos están de feria, ¿qué carajo les importa? Se van de acá, se van de allá, no van a investigar nada. Porque el juez Kreplak de La Plata no movió un expediente todavía, no citó a nadie indagatoria. Está todo tan evidente, está todo tan firmado, es todo tan trucho, que avanza más rápido la investigación periodística o la curiosidad o la gente a la puteada que se encuentra en las listas de aportantes, que lo que avanza la justicia. La justicia, como siempre, pone las cosas en el freezer y ahí las manda a guardar y ahí verán un día. Pero esto no hace falta ninguna gran investigación. El juez Kreplak en La Plata no citó a nadie indagatoria. El juez Casanelo, en la instrucción del fiscal Stornelli, un amigo de Angelici, tampoco movió un papel. No hicieron nada. ¿Y qué hicieron? Casanelo dijo, bueno, tráiganme 50, 100 casos, y le mandó a la gendarmería que verifique si son o no son los aportantes. Citen a declarar a la gente que está diciendo yo no fui, yo no pagué. Es tan sencillo como eso. Y cada vez son más los tipos que aparecen a la puteada. Tipos del propio Cambiemos. Carlos Arroyo, intendente de Mar del Plata, dijo, yo no puse esa plata, no sé por qué me hacen figurar. Ustedes dirán, bueno, Arroyo está peleado con un ala de la coalición Cambiemos. Bueno, puede ser, pero Darío Lo Pérfido, funcionario del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, también dijo, no, yo no puse 30.000 pesos en efectivo. Y así empiezan a aparecer gente, candidatos a concejales de Cambiemos, que dicen, no, yo no puse la plata, ¿de qué me están hablando? Y después están el otro costado, que son los pobres, los tipos que figuran en la base de datos del ANSES o de la Asignación Universal por Hijo y les terminan adjudicando aportes a la campaña de Cambiemos e incluso afiliaciones truchas. Y ahí se abre otro capítulo que quiero que hagamos memoria juntos, porque cuando empiezan a preguntarse, le van a preguntar a Basavilbaso, su titular del ANSES, y dice, no, yo no fui, no es de la base de datos del ANSES. Vayan a ver al Ministerio de Desarrollo Social, vayan a preguntar por Carolina Stanley. Carolina Stanley dice, no, yo no fui, qué sé yo, dónde salieron los estos datos. ¿Quién fue el que cruzó y hizo que gente pobre que cobra la Asignación Universal por Hijo aparezca aportando 2.500 mangos en efectivo porque descubrieron que en la campaña de 2017 votar por Cambiemos era la salvación para su existencia? ¿Qué sé yo quién fue? Y ahí hay que recordar que allá por comienzo del 2016 se armó bruta polémica porque ¿para qué carajo quería la jefatura de gabinete de la base de datos del ANSES? ¿Se acuerdan de eso? Toda la discusión que hubo,
que por qué se le iban a dar los datos a la jefatura de gabinete, que algunos decían esto es para tener los mails y poder saber, y poder mandar mails y datos que tuvieran que ver con la política y mensajes subliminales y hacer big data. No, muchachos, acá me parece que hay una pregunta sencilla, que por supuesto la justicia argentina nunca se va a hacer, pero si hubo una campaña electoral en 2017, donde a partir de base de datos de la ANSES se inventaron aportes truchos, ¿por qué es tan escandaloso los aportes truchos? Porque es dinero negro. Del mismo modo que el kirchnerismo en el 2007 financió buena parte de su campaña electoral con un funcionario llamado Capaccioli, que era el recaudador de campaña de Cristina, que puso cheques de la mafia de los medicamentos en la campaña de Cristina, y esa causa todavía duerme el sueño de los justos en el juzgado de Ariel Lijo, porque nunca se supo más nada de todo eso. Del mismo modo, alguien quiso blanquear plata en la campaña, y ahí viene el escándalo. Entonces, los que pusieron la firma son la contadora, la que iba a ir al Tribunal de Cuentas de la provincia, María Fernanda Inza, la que Vidal echó. La propia Vidal queda pegada en esto, pero yo no creo que Vidal sea la que estaba detrás y a conciencia de los aportes truchos. Esto fue un esquema partidario que seguramente excede a Vidal, pero que los ha dejado muy incómodos a la gobernadora. Graciela Ocaña, que ha hecho buena parte de su carrera política apartándose de los espacios corruptos, ahora ha quedado en falsa escuadra porque no sabe qué carajo decir. Apenas si ha podido mandar un Twitter diciendo, bueno, la auditoría, ¿qué auditoría? Acá no hay auditoría que lo tape esto. Lo único que puede especular ahora el gobierno es patear la pelota, diluir, que venga otro quilombo, que tape este quilombo, contar con la complicidad de los jueces que no hagan un carajo y que esto se diluya como siempre. Pero la verdad es que la gente que está diciendo, yo no fui, yo no aporté, saltan como payasos de las cajas. Sin ir más lejos, hoy se conoció que el padre de nuestra colega Nancy Pasos, y esto es interesante porque acá sí hay un modus operandi en el tiempo, no solo lo hicieron aportar en la campaña 2017, sino que ya lo habían hecho figurar como aportante en la campaña 2015 y nunca aportó nada. Le pusieron 20 lucas de aporte. El señor es jubilado, había sido empleado del gobierno de la ciudad, no tiene nada que ver con el mundo de la política, podrá haber votado cambiado, pero por supuesto niega que haber aportado los 20.000 pesos en efectivo. Quiero decir, acá hubo blanqueo de plata. Entonces, no solo hay afiliados truchos, aportantes truchos, uso indebido de la base de datos del ANSES, sino que hubo blanqueo de plata. Insisto, del mismo modo que en su momento hubo un blanqueo de plata en la campaña Cristina 2007, ¿sí?, que después estallaría en el 2008 con el triple crimen de la efedrina, y cuando uno revisaba hacia atrás, los tipos que estaban importando efedrina en la Argentina se encontraban con lo mismo de la mafia de los medicamentos, que habían puesto cheques en la campaña de Cristina. El que juntaba la plata en aquel momento era un señor llamado Capaccioli, que trabajaba en una dependencia que era el Ministerio de Acción Social, que se dedicaba a las obras sociales y a los planes especiales de obras sociales y de medicamentos. Bueno, del mismo modo, ahora se ve que han blanqueado dinero negro, no se sabe de qué origen, en la campaña electoral del 2017, pero también en la campaña de 2015. Por eso es que yo les digo que la comparación que yo les hago es técnica. El macrismo de hoy se parece al segundo menemismo, al que arranca en el 95. Tiene Fondo Monetario, tiene escenas de pobreza, empieza a tener escenas de pobreza que no son ni más ni nada menos que la traducción de ese 30% de niveles de pobreza del cual está hablando todo el mundo, y empieza a tener sus propios escándalos de corrupción. Bienvenidos, esto es GPS. Estamos en la escuela 201 de La Matanza. En este momento está cerrado por vacaciones de invierno. Cuando hay vacaciones de invierno, ¿aumenta la cantidad de chicos que van a los comedores? Sí, vienen las mamás primero a decir si va a haber comedor, ya preguntan una semana antes si va a funcionar el comedor, si pueden venir a ayudar para que vengan los hijos. Y ellas también, porque hay muchos matrimonios que no tienen trabajo y vienen los dos. En las vacaciones de invierno no hay nada y aumenta la cantidad de nenes que vienen. Sí, cada vez es más. Sí. Esto no es nada, esto es casi la mitad.
faltan más chicos que por el temporal, a veces por ahí las mamás que están enfermos no los pueden mandar también, pero o porque está lloviendo, vos viste el barro que hay, no tenemos tampoco vereda, bueno, como pueden vienen los chicos, así como vos los ves, esto es de todos los días. ¿Vienen más pibes ahora en las vacaciones? Sí, vienen mucho más, así que calcular unos 70, 80 chicos y le cocinamos para todos. ¿Qué cocinan ahora? Y ahora un guisito de arroz con un poquito de choricito, un poquito de... lo que pudimos hacer los chicos ahora, colaboramos entre todos. ¿Por qué cocinan con carbón, con leña y no con gas? Porque el gas está muy caro, ¿Sí? acá está caro, está 300 pesos, 300 pesos está La garrafa. la garrafa acá. Y otra no nos queda que hacer con leña. Ganamos 4.700 pesos y no llegamos al mes. Y tenemos que colaborar con los chicos, con el comedor. ¿Ahora en las vacaciones de invierno vienen más chicos al comedor? Sí, muchísimo. 200 chicos tenemos. Sí. ¿Y por qué vienen tantos? Y hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Claro. Sí. Y acá nosotros también tenemos necesidad porque mira cómo estamos. Sí, a pulmón están Sí. Cocinando. Sí. ¿Qué cocinaste hoy? Ahora cocinamos guiso de arroz de pollo. ¿Qué partes del pollo le ponen al arroz? Alita. ¿Alita? Sí. Es lo más barato. Y sí, porque la señora, la responsable, compra de su bolsillo a veces. Ahora en vacaciones de invierno me decís que vienen mucho más chicos que... Mucho más. Pero todos los días luego tenemos muchas criaturas. Todos los días luego. A veces hacemos cena, merienda y... Te piden más porciones. ¿Está rico? Sí. ¿Vos sentís que en los últimos tiempos ha aumentado la cantidad de gente que viene a los comedores? Y sí, y mira, no solamente niños, también grandes, adultos. He llegado a ver que en comedores han llegado personas discapacitadas, personas mayores. Nosotros lo que hacemos es pesamos y medimos a los chicos cada 6 meses. Últimamente se le está dando mucho frito, se le está dando mucha harina. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo engorda a los chicos, entonces están en sobrepeso. Bueno, está bien, están en sobrepeso esos chicos. Uno dice, no está bien, pero eso también acarrea enfermedad. A un chico ya de 5 años pesaba más de lo normal. Y eso vos podés decirme a los chicos a la larga, le da cierta consecuencia de enfermedades. Nos da mucha lástima salir en la calle y pide, no hay comida, no hay merienda, así te piden los chicos. Porque ya saben que nosotros hacemos. Y no podemos salir tranquilos porque te piden la comida ellos. Esto es la estadística. La estadística que habla de niveles de pobreza del 30% en la Argentina es esto. Detrás de cada uno de esos pibes que ahora tiene que ir al comedor porque comían en la escuela, porque al menos una comida y media la hacían en la escuela pública, cuando vienen las vacaciones de invierno tienen que ir al comedor. Esta nota la grabamos el martes pasado, ¿sí? Cuando arrancaron las vacaciones de invierno, y ahí se ve en todos los testimonios de todos los comedores en los que estuvimos, en Matanza, en José Cepaz, en San Martín, en todos los lugares los testimonios son iguales. Nos explota la cantidad de gente que viene a comer porque no hay clases, o sea, porque no tienen que comer en la casa. Esto es lo que está pasando. Después se ofenden, dicen que no, que bueno, pero el gobierno hoy por hoy admite que vienen meses jodidos. Y para ellos, que son los reyes del montaje y de las buenas noticias, admitir que vienen meses jodidos, muchachos, no quiero imaginarme cómo será.